El viento, subiendo por el acantilado, le esparcía, en el rostro, microscópicas gotas con olor y gusto a sal marina. Allá abajo, entre las rocas, aves grandes, las que, a la distancia, parecían pequeñas, volaban de aquí para allá, posándose en los peñascos que sobresalían del nivel del agua, y que, a cada instante, escapaban temerosas ante la presencia de una ola. El invierno estaba a punto de terminar, ya notándose el leve clima templado de la primavera, anunciada por la presencia de los primeros mosquitos. Renzo lo entendía como un rito de pasaje, de una etapa de la vida a otra, ni mejor ni peor, pero otra. Su paso, de los 49 a los 50 años de vida, lo catalogó así. Y poco importaba lo que pensaran o dijeran sus compañeros de trabajo. La fotografía, en blanco y negro, única de ese tipo, se escapó de entre las páginas amarillentas de un libro que había quedado en el extremo de la biblioteca. Justo ese rincón era el que estaba bañado por los rayos del sol que se colaban por la ventana, logrando teñir las hojas otrora blancas a poco de ser recién impresas. La fotografía cayó para depositarse con suavidad sobre la alfombra, luego de efectuar un vuelo suave, manteniéndose en el aire al igual que el planear de una gaviota. Renzo la tomó entre sus dedos, y lo primero que hizo antes de estudiarla fue llevarla a su nariz y olerla. Lo hizo con sus ojos cerrados, como necesitando recuperar el tiempo y el aroma de los cabellos de Susana. Luego abrió sus ojos, volviendo a reconocer su rostro. Allí, ella tenía apenas 20 años. Su tímida sonrisa dejaba ver sus blancos dientes. Entre el gris matizado de la foto revivió el color de su vestido, el que llevaba puesto ese día. Detrás de ella, la difusa presencia de los árboles, que presentaban una imagen fuera de foco, como si estuviesen a gran distancia, casi perdidos. La figura de Susana quedó plasmada allí, en la foto, y está conservada dentro del libro. Hacía tiempo que no la hubiese vuelto a ver. Tal vez años hasta ya haber olvidado que la tuviera. Pero Renzo no había podido olvidarla. Y el hecho de haber pasado el tiempo y haber conocido a Mirta y casarse con ella, quizás se hubiese tratado de una simple estratagema, una excusa para no evocarla o intentar hacerlo del todo. López, Quiñoy y Rodríguez, sus compañeros, enterándose de esto le hubieran aconsejado que la olvidara. Que ahora contaba con una excelente esposa y una hija muy bonita, Laura, que había recién cumplido los 18, y que debía cuidarla, averiguar a quién frecuentaba, con quién saliera, y todas esas cosas que hacían a un buen padre. Y además, una cosa muy importante, que dejara de angustiarse por el advenimiento de su nueva edad. Con la fotografía aún entre sus dedos el recuerdo de Susana regresó de inmediato, en todos sus detalles. Hasta el día de su fatal desaparición física, mediante un cáncer incurable. La foto volvió a su lugar, a resguardo entre las páginas del libro, material el cual solo Renzo sabía de su existencia. Mirta apenas conocía los gustos intelectuales de Renzo. Los libros podían, de alguna manera, continuar conservando entre sus páginas secretos materiales acerca del pasado de su vida, y que todo se mantuviera como un relicario, para él. En este sentido, podía quedarse tranquilo, que sus recuerdos estaban a salvo de miradas inquisidoras. La carta escrita por Susana estaría guardada en algún otro libro. No recordaba, ahora, exactamente en cuál. Pero estaba en lo cierto de creer que, en el momento menos pensado, estirase su mano para dirigirla al volumen correcto, y allí atesorara, en papel amarillento, una simple hoja de cuaderno escrita con bolígrafo de tinta azul. Y si la encontrase, haría lo mismo que con la foto, acercaría su nariz a ella, absorbiendo todo el perfume a tinta que pudiera aún quedar. Resultó curioso el hecho que todos estos recuerdos se representasen justo al momento de cumplir su medio siglo de vida. Estaba viviendo como si fuese, en verdad, su personal rito de pasaje,
algo que muchas culturas, a lo largo de la historia de la humanidad, hubiesen contemplado y continuado, de generación en generación. Y entendió que su ceremonial no se completaría sino hasta lograr la felicidad plena. En ese instante retornó a su memoria consciente la figura de su padre, un ser al que nunca había terminado de conocer del todo. Le gustaba salir a cazar, al campo. Cargaba todo en su camioneta y desaparecía de casa por 3 o 4 días. Su infaltable escopeta de 2 caños lo acompañaba. Y si no tuviera perro que fuera con él, conseguiría uno en el camino. Siempre había algún can que merodeaba por la zona, en búsqueda de un alma caritativa que le diera alimento y cobijo. Renzo se vio siendo niño otra vez, acechando a su padre mientras preparaba los cartuchos de su escopeta. La casa olía a carne y sangre de perdices, cuando regresaba de sus incursiones por el campo. Atilio se sentía muy feliz con sus cosas. Pequeñas, a veces, grandes, otras. Pero cazar era su rito. Se lo había enseñado su propio padre. La cocina terminaba sembrada de plumas, una vez listas las perdices para ser cocinadas. El olor de la comida inundaba todo el living de la casa, y el pequeño Renzo lo disfrutaba. Pero todo ese tiempo había pasado, ya formando a ser parte de recuerdos que también pudieran atesorarse entre las páginas de un libro. Estos fragmentos de vida quedaron grabados en su mente al concurrir a la casa de Quiñoy para celebrar su cumpleaños. Hacía bastante que estaba casado con Alicia, una mujer muy hermosa, demasiado para lo que él era. Falto de cabello y usando lentes de grueso cristal. Quizás su felicidad residiera en su título de abogado. Renzo concurrió con Mirta. También estaban López y Rodríguez con sus respectivas esposas. Pero no había duda que a Renzo solo le interesaba Alicia. Su esbeltez y cabello dorado la hacían merecedora de un premio distintivo. Reunidos todos en la mesa, disfrutando de la cena, al momento del café la vio abandonar el living. Renzo la siguió con la mirada, ajeno a la conversación que se estaba efectuando en ese momento. Se disculpó para pasar al cuarto de baño. El eco de la charla, proveniente del living, quedó como un sonido lejano, como proviniendo de una caverna. Renzo quedó frente a la puerta cerrada del baño. Como si cumpliera con un ritual, se arrodilló, espiando por la cerradura. Descubrió a Alicia bajándose la pollera, mostrando unos glúteos perfectos, tanto, como nunca antes Renzo apreciara. Luego se sentó en el inodoro, entrecerrando sus ojos y disfrutando de estar haciendo sus necesidades. Renzo se acarició la entrepierna, notando la dureza de su pene. Aguardó a que Alicia culminara para verla subirse su pollera. Escuchando el fluir del agua, se puso de pie y esperó a que saliera. Alicia se sorprendió al verlo, montando guardia, aguardando a que culminara. Le convidó una sonrisa, la que fue replicada por Renzo. El hecho de haberla visto casi desnuda había sido suficiente como para que, durante el viaje de regreso en su auto, con Mirta, casi no le dirigiera palabra. Mirta preguntó si se sintiera bien, al notarlo demasiado serio. Sí, alegó que algo, tal vez en la comida, no hubiera digerido. Nada que no pudiera solucionarse con un analgésico, al llegar a casa. Durante la jornada laboral del día lunes, evitó mirar a Quiñoy a los ojos, como sintiéndose avergonzado por haber disfrutado de verle la cola a su mujer. Mas luego se retrotrajo de este pensamiento, y cargó vigor suficiente como para creer que su compañero era un pobre tipo, que no sabía cómo contentar a su esposa, y que permitiera que otros la espiasen por la cerradura de la puerta del baño. Llegó a creer que eso le agradara, y que, a solas y en su casa, junto a Alicia, buscasen, en internet, algún muchacho que se prestase a hacer un trío. Y todo estuviera amparado bajo su título de abogado. Guardaría el secreto durante años.
Y fuera posible que Renzo lo convenciera y que se diera cuenta que él, y solo él, como compañero de oficina, fuera el candidato indicado. Sería lo correcto. Renzo era un tipo higiénico. Y hasta penetraría a Alicia con un preservativo. Y si fuera necesario, con dos. O, si lo prefiriera, así no más. Piel con piel. Como lo hacía con Mirta. Y si deseara que la llevara a Mirta, también, sin problemas. Claro que, en principio, habría que convencerla. A Mirta no le agradaban ese tipo de juegos sexuales. Sería sencillo de convencer a Quiñoy de tener más reuniones en su casa. Que fuesen más seguidas, como para mantener la confianza mutua todo el tiempo. Desde que conociera a Quiñoy, y más desde que le presentara, en una reunión, a Alicia, Renzo había quedado prendado de su belleza. Nunca entendió qué hiciera ella al lado de alguien como Quiñoy. Seguro hubiese necesitado conseguir un hombre con título profesional. O algo así. Cosa que Renzo carecía. Pero si fuese su pareja, haría lo imposible para que ella se diera cuenta que, ni más ni menos, los títulos eran simples papeles, y que la vida no se resumiera solo en eso. Que mejor le valiera estar al lado de un hombre libre, como los pájaros, como las perdices antes que fuesen cazadas por su padre. El olor a carne, sangre y plumas volvió a poblar su olfato. Todavía lo recordaba, como si las estuviesen desplumando recién. Y como si aún viera sus cuerpos inertes, sobre la mesa de la cocina, y lo que antes, en vida, fueran entes robustos, inflados por el aire, una vez quitado el plumaje el resultado de la carne, sin ellas, fuese efímero. Sentía deseos de acercarse a Quiñoy y proponerle hacer otra reunión. Y que estuviese presente Alicia, también. Podían hacerla a solas, sin necesidad de López y Rodríguez, y menos con sus propias mujeres. Nadie más. Los cuatro solos, Alicia, Quiñoy, Renzo y Mirta. Podrían culminar la cena bebiendo el café en la cama, los cuatro desnudos. O bien solo Renzo con Alicia y Mirta, a quien, de a poco, acostumbraría al juego amoroso. Hasta sería capaz de convencer a Laura para que los filmara con su celular. La atractiva imagen de este trío inundó la mente de Renzo, ya sin ser capaz de concentrarse en su trabajo. Le dijo a Quiñoy que no se sentía bien, y que se iría a casa. Quiñoy se preocupó lo suficiente como para preguntarle si deseaba que le enviase un médico. Pero Renzo se negó, se sentiría bien con un poco de descanso. Necesitaba estar solo, en casa, y pensar. Evitaría recorrer los libros para que no cayesen, de entre sus hojas, fotografías o antiguas cartas de amor, todo aquello que lograra acrecentar su malestar. La casa estaba en silencio, Mirta había salido. Al pasar por la puerta cerrada del dormitorio de Laura escuchó conversar, dentro. Laura estaba con una amiga. Renzo se agachó, mirando por la cerradura, y las vio charlar animosamente. Allí estaba Irma, de su misma edad. Y ambas compartían sus secretos. Renzo deseó conocerlos, que pensaran ellas acerca de muchas cosas. Al igual que él, cuando era adolescente, y ansiaba atender a las conversaciones de su madre cuando recibía la visita de sus amigas. Las imaginaba hablando cada una de sus respectivos maridos, y la insatisfacción que les provocara el hecho de siempre compartir la cama con el mismo hombre. Una noche, una de esas amigas se había quedado a dormir. El joven Renzo la espió mientras se duchaba. Y vio su cuerpo enjabonado, sus senos brillosos al correr del agua. Sus muslos como dos columnas, manteniendo erguido su cuerpo de mujer. Su vello púbico espeso y negro azabache. Se encerró en su habitación, manteniendo, en su mente, esa imagen, mientras frotaba, con su mano, su pene erguido. Susana fue su primer amor, y su muerte fue, por él, pensada como una liberación.
La lloró desconsolado, y solo el abrazo tierno de su madre le devolvió la confianza en sí mismo. La charla de su hija con su amiga lo hizo retornar a su propia realidad, a su rito de pasaje hacia su medio siglo de vida. Quizás tomara coraje de enfrentar a Quiñoy y pedirle de estar a solas con Alicia. Aunque fuese por un rato, nada más. Sería suficiente para convencerla de cambiarlo por otra clase de hombre, como Renzo, por ejemplo. Y, de esta manera, olvidarse del tema de que un hombre con título universitario fuese lo único que le conviniera en la vida. Sí, quizás pudiera animarse. Y hasta convencer también a Mirta. Y le pediría a Quiñoy que los filmara con su celular. Sería divertido luego verse en el televisor grande, aquel donde él prefería ver sus películas. Una maravilla. El rumor de la conversación y las risas de Laura e Irma se escuchaba detrás de la puerta cerrada del dormitorio. Renzo fue al living y se quitó las ropas. En desnudez plena, se paró frente a la puerta. No hizo falta golpear o pedir permiso. Abrió, quedándose desnudo bajo el marco. De golpe, la animada conversación que estaban manteniendo las chicas, cesó. El rostro de Irma se maravillaba al ver, en vivo, a un hombre desnudo. Quizás fuera la primera vez en su vida. Renzo habló y dijo que las esperaba, a las 2, en su habitación. Podían seguir conversando allá. Sin agregar otra palabra, se dirigió a su cuarto. En un minuto que pareció durar siglos, escuchó pasos saliendo. Luego la puerta de calle, al cerrarse. Las chicas se habían ido, evitando entender el mensaje. Renzo tomó las llaves de su auto y salió también. Afuera, el barrio estaba silencioso, nadie notó su presencia. Subió al auto, tomando el camino de los acantilados. En su olfato llevaba el olor de las perdices que traía su padre. Un olor a carne desgarrada por los perdigones de los cartuchos de su escopeta. Y la felicidad del perro trayéndolas muertas, entre sus quijadas. El abrazo de su madre tras la muerte de Susana y el dulce calor que reinaba entre sus senos, los que mordía y besaba cuando era chico. Frente a los acantilados había una gran explanada de tierra lisa, donde se podía estacionar. Frenó allí el auto. Afuera había bastante gente, familias sacándose fotos. Descendió del auto, ante el asombro de casi todos y la gracia que le provocó a algunas mujeres al verlo desnudo. Se aproximó al borde del precipicio. Extendió sus brazos, como alas, y saltó, como Ícaro. Y aprovechó el instante justo antes de estrellarse entre los peñascos, para ser feliz. Muy feliz.